Hubo un momento en mi vida en el que me quedaba despierto hasta tarde mirando mi cuenta bancaria y preguntándome cómo iba a pasar un mes más. Oré, trabajé duro, hice todo lo que pensé que debía hacer, pero aún así me sentí estancado. A pesar de todos mis esfuerzos, parecía que no podía liberarme del peso de las deudas y las dificultades financieras. No importa lo que intenté, el estrés seguía aumentando. Entonces, un día, algo cambió dentro de mí. Durante años había estado pidiéndole a Dios que bendijera mis finanzas, pero finalmente me di cuenta, nunca lo había invitado realmente a participar en el proceso. Fue entonces cuando descubrí el poder de alinear mis finanzas con los principios divinos. Ya no se trataba solo de rogar por una bendición, sino de entrar en un pacto celestial, abrazar las promesas que Dios ya había puesto a mi disposición. Y a partir de ese momento todo empezó a cambiar. Si alguna vez has sentido la misma frustración, que no importa cuánto lo intente, todavía está atrapado en un ciclo de dificultades financieras, siga leyendo, porque quiero mostrarte cómo liberarte de ese ciclo y entrar en la abundancia que ya ha sido preparada para ti. Todo lo que necesitas hacer es confiar en la provisión de Dios, tal como lo hice yo. Tómate un momento y escribe en los comentarios: mis finanzas están en las manos de Dios. Haga esa declaración hoy. Durante la mayor parte de mi vida, creí que las luchas financieras eran simplemente una cuestión de números. Pensé que si trabajaba más duro, ahorraba más y tomaba decisiones más inteligentes, finalmente podría escapar del ciclo de escasez. Vi el dinero como el problema, convencido de que si pudiera más, todo estaría bien. Pero me llevó años darme cuenta de que mis luchas no eran solo por dinero, sino por alineamiento. Llegué a comprender que el dinero no es solo papel o dígitos en una cuenta bancaria. Es un reflejo, un espejo más profundo de nuestra forma de pensar, nuestras creencias y, lo más importante, nuestra relación con Dios. Estaba atrapado en un ciclo de carencia no solo por circunstancias externas, sino por la forma en que veía la abundancia y la provisión. Recé, pidiendo bendiciones financieras, pero en el fondo tenía miedo. Miedo a quedarnos sin nada, miedo a no tener suficiente, miedo a fracasar. Pregunté, pero lo hice con dudas, preguntándome si debería haber conservado ese dinero para pagar las cuentas. Le rogué a Dios por avances, pero todavía confiaba en mi propio esfuerzo y comprensión más que en sus promesas. De lo que no me di cuenta entonces fue que mis dudas y miedos en realidad estaban bloqueando las bendiciones que estaba pidiendo. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Seguí viéndome a mí mismo como alguien que siempre tenía problemas económicos, y esa se convirtió en mi realidad. Creía que ganar dinero era imposible, y por mucho que ganara, siempre parecía que se me escapaba de las manos. Pero la verdad es que Dios no opera en la carencia. Él es un Dios de abundancia, un proveedor que nunca falla. Mi verdadero problema era que no le había entregado completamente mis finanzas. Traté el dinero como mi seguridad, en lugar de reconocer a Dios como mi verdadera fuente. Ese fue el punto de inflexión. Cuando entendí que el avance financiero no se trata solo de ganar más o administrar mejor los gastos, sino de transformar mi forma de pensar, comencé a ver un cambio real. No se trataba solo de liberar el miedo y abrazar la fe, sino de confiar en que Dios me guiaría financieramente, tal como lo hizo en todas las demás áreas de mi vida. Cuando dejé de ver el dinero como mi fuente y comencé a ver a Dios como mi proveedor, las puertas al avance financiero se abrieron de par en par. Hubo un momento en el que todo encajó para mí. Había pasado años luchando por sobrevivir, sintiendo que nada de lo que hacía era suficiente. Había leído la Biblia toda mi vida, orado por estabilidad y aplicado principios bíblicos. Pero algo, generar riqueza, no es solo esfuerzo, es empoderamiento divino. Esa revelación cambió todo. No estaba solo en esta batalla. Dios ya había puesto dentro de mí el poder de crear riqueza.
Simplemente nunca había accedido a él por completo. ¿Por qué? Porque seguí pensando como quien carece. En el momento en que comencé a ver a Dios como mi proveedor y a confiar verdaderamente en sus promesas, todo cambió. Si estás listo para dar ese paso, dejar de ver el dinero como tu fuente y comenzar a ver a Dios como tu proveedor, entonces te invito a tomar esa decisión. Generar riqueza no es solo esfuerzo, es empoderamiento divino. Esa revelación cambió todo. No estaba solo en esta batalla. Dios ya había puesto dentro de mí el poder de crear riqueza. Simplemente nunca había accedido a él por completo. ¿Por qué? Porque seguí pensando como quien carece. En el momento en que comencé a ver a Dios como mi proveedor y a confiar verdaderamente en sus promesas, todo cambió. Si estás listo para dar ese paso, dejar de ver el dinero como tu fuente y comenzar a ver a Dios como tu proveedor, entonces te invito a tomar esa decisión. Hoy, confíe en que su avance financiero ya está en camino. Durante la mayor parte de mi vida creí que tenía que manejar todo por mi cuenta, especialmente cuando se trataba de dinero. Confié en Dios con mi salud, mi salvación y mi familia, pero cuando se trataba de finanzas, pensé que necesitaba controlarlo todo. Oré por avances, pero nunca entendí realmente que la riqueza es parte del pacto que Dios tiene con nosotros. Cuando acepté esta verdad, mi perspectiva se transformó por completo. En lugar de suplicar, Señor, por favor bendíceme, comencé a declarar, gracias Señor por el poder que me has dado para crear riqueza. Recibo tus promesas y camino en tu pacto. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. De repente se abrieron puertas que habían estado cerradas durante años. Llegaron oportunidades que no podría haber imaginado y finalmente apareció el dinero que había estado esperando. Pero más que un cambio financiero, mi mente se renovó. Ya no miraba el dinero con miedo o desesperación. Comencé a verlo con confianza, entendiendo que era parte de mi autoridad divina crear abundancia financiera. Deuteronomio 8:18 se convirtió en mi fundamento. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da la capacidad de producir riquezas. Ya no trabajaba por desesperación, ni sentía que tenía que perseguir dinero. Aprendí que los avances financieros no son algo que perseguimos, sino algo en lo que entramos. Durante mucho tiempo hice pequeñas oraciones sobre mis finanzas, pidiendo solo lo suficiente para sobrevivir, cubrir las cuentas y pasar el mes. Pensé que estaba siendo humilde, incluso realista, pero en verdad estaba limitando el potencial que Dios había puesto en mi vida. No fue hasta que estudié su palabra más profundamente que entendí: Dios no es un Dios de carencia. Él es un Dios de abundancia. Él es el mismo Dios que alimentó a miles con solo unos pocos panes y peces, que sacó agua de una roca y que llenó las redes de los pescadores hasta desbordarlas. El punto de inflexión llegó cuando descubrí el poder del Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este versículo no dice, apenas me las arreglo, o me conformo con menos. Declara suficiencia, abundancia y provisión divina. Aceptar esta verdad cambió mis oraciones para siempre. En lugar de pedir lo suficiente, comencé a declarar las promesas de Dios sobre mi vida. Comencé a orar con valentía. Señor, tú eres mi proveedor y nada falta en mi vida. Abres sobre mí las ventanas de los cielos. Bendices el trabajo de mis manos. Me haces prestamista, no prestatario. Riqueza y honra están en mi casa, porque sigo tus caminos. Lo que ocurrió después fue realmente extraordinario. Al principio, fue mi forma de pensar la que cambió, y luego, gradualmente, mi realidad financiera también empezó a cambiar. Empecé a notar provisiones inesperadas, dinero que no había previsto, deudas saldadas, nuevas oportunidades que se abrían ante mí. El miedo a la escasez y la ansiedad por las finanzas que alguna vez me consumieron comenzaron a desvanecerse. Llegué a comprender que mi provisión no dependía de un sueldo o de la economía global, sino de las promesas de Dios. Muchas personas hacen pequeñas oraciones por temor a parecer codiciosos o egoístas. Pero pedirle a Dios abundancia no es codicia, es fe. Cuando oramos por abundancia, lo que realmente estamos haciendo
es invitar a recursos para que sirvan a nuestro propósito, bendigan a otros y nos liberen del miedo. El enemigo quiere que sigamos necesitados porque cuando estamos consumidos por la lucha financiera, perdemos el foco en lo que realmente importa. En el momento en que dejé de hacer oraciones débiles y vacilantes, y comencé a declarar con valentía la abundancia de Dios sobre mi vida, todo cambió. Y nunca más volveré a pensar en pequeño. Sirvo a un gran Dios, y Él se deleita en bendecir abundantemente a sus hijos. A través de mi estudio de la Biblia y mi experiencia de primera mano con la provisión divina, me di cuenta de que la riqueza no se trata simplemente de prosperidad, sino de un propósito. Dios nos bendice financieramente no para que podamos acumular posesiones, sino para que podamos cumplir su llamado más elevado en nuestras vidas. La verdadera riqueza no se encuentra en acumular dinero para lujo o seguridad personal en nuestras cuentas bancarias, sino en vivir un propósito más grande que nosotros mismos. La riqueza bíblica siempre tiene un llamado más elevado. Está destinada a fluir a través de nosotros, no solo hacia nosotros. Cuando finalmente comprendí esta verdad, toda mi perspectiva sobre el dinero cambió por completo. Un versículo que transformó mi forma de pensar fue 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta escritura dejó claro que Dios desea que tengamos más que suficiente, no solo para nuestra propia comodidad, sino para hacer el bien y cumplir su propósito en la tierra. Durante años le había pedido a Dios avances financieros, con la esperanza de que aliviaran mis preocupaciones. Pero nunca me había detenido a preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga con la abundancia que me das? Cuando finalmente hice esa pregunta, mis ojos se abrieron al verdadero propósito de la riqueza. El dinero no es solo una recompensa o un recurso para beneficio personal. Es una herramienta para hacer avanzar el reino de Dios, bendecir a otros y crear un impacto positivo más allá de nosotros mismos. A medida que alineé mi camino financiero con el propósito de Dios, todo empezó a cambiar. Comencé a dar más, apoyando ministerios, ayudando a los necesitados e invirtiendo en la obra de Dios. Y aquí estaba la parte sorprendente. Cuanto más daba, más me confiaba Dios. Lucas 6:38 dice, «Dad y se os dará, se echará en vuestro regazo una medida buena, apretada, remecida y rebosante». Había escuchado este versículo muchas veces antes, pero ahora lo estaba viviendo. Cuanto más permitía que el dinero fluyera a través de mí, en lugar de aferrarme a él, más bendiciones entraban en mi vida. Pero más allá del aumento de mis finanzas, sucedió algo aún más increíble. Encontré la paz. Dejé de perseguir la riqueza por tener más. Ya no me preocupaba por mis finanzas, porque sabía que mientras caminaba en el propósito de Dios, siempre tendría suficiente. Mi dependencia ya no era de las fluctuaciones de la economía, ni de unos ingresos inciertos. Mi confianza estaba plenamente puesta en Dios, y sabía que Él proporcionaría todo lo necesario para cumplir el propósito que me había propuesto. La riqueza no se trata solo de éxito financiero, se trata de impacto. Se trata de usar aquello con lo que Dios nos ha bendecido para construir su reino, ayudar a otros y caminar en el propósito divino que Él ya ha preparado para nosotros. Cuando dejé de ver el dinero como mi fuente de seguridad y comencé a verlo como una herramienta para su propósito, experimenté verdadera libertad financiera. Mucha gente cree que los problemas económicos se resuelven simplemente trabajando más o ahorrando. Mejor, pero esa no es toda la verdad. Si ese fuera el caso, innumerables trabajadores no seguirían atrapados en ciclos de carencia. La realidad es que el avance financiero depende no solo del esfuerzo, sino también del alineamiento. Se trata de reconocer que la riqueza es parte del pacto de Dios, una promesa que ya está disponible para quienes caminan en obediencia y fe. Ese fue mi punto de inflexión cuando dejé de considerar el dinero como mi proveedor y comencé a ver a Dios como mi verdadera fuente.
Mi realidad financiera cambió permanentemente, y es por eso que creé. Parezca ilógico, Dios te encontrará allí. No es necesario esperar a que se produzca un gran avance. Ya está prometido. A medida que te alineas con los principios de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Creo que ese cambio ya está ocurriendo en ti ahora mismo. Si este mensaje resonó en usted, no se lo guarde. Compártalo con alguien que necesite saber que existe una salida a los problemas financieros. Nunca se sabe qué vida podría transformarse con una sola palabra, y si ha sido bendecido por esto, considere convertirse en miembro. No solo recibirá beneficios exclusivos, sino que también, parezca ilógico, Dios te encontrará allí. No es necesario esperar a que se produzca un gran avance. Ya está prometido. A medida que te alineas con los principios de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Creo que ese cambio ya está ocurriendo en ti ahora mismo. Si este mensaje resonó en usted, no se lo guarde. Compártalo con alguien que necesite saber que existe una salida a los problemas financieros. Nunca se sabe qué vida podría transformarse con una sola palabra. Y si ha sido bendecido por esto, considere convertirse en miembro. No solo recibirá beneficios exclusivos, sino que también apoyará la difusión de estos poderosos mensajes de fe y libertad financiera. Gracias por estar aquí. Eres parte de algo mucho más grande que tú mismo, y te estoy profundamente agradecido.